Comparto pantalla y dime si se ve correctamente o es una cuestión que no se vea. Sí, ahí ya se está Porque yo como proyectando no el veo la entorno. pantalla, Isidoro, vale, Ahí se ve lo la estáis viendo, pantalla. ¿no? Exacto, ahí Perfecto. está. Vale, lo digo porque yo no veo, o sea que si hay alguna cuestión que yo no controle, Isidoro, por favor me interrumpes y me dices. Dale. ¿Vale? Venga. Perfecto. Vale, pues bueno, ya me has presentado, pero bueno, todo esto empezó, yo soy Mercé, y todo esto empezó con mi perra Laika. Mi perra Laika tenía muchos problemas, era de protectora y no había manera de poder llegar a entenderme con ella. Esto hace ya muchos años, hace ya casi 10 años. Entonces, bueno, gracias a ella fue un poco la que me hizo empezar a preguntarme y a cuestionarme cosas que por qué no me podía entender con ella. Así que ella pues me lo dijo muy claro, tienes que hablar perro. Y bueno, todavía estoy. Ella ya murió de viejita, pero bueno, siempre hago un poco de homenaje a ella porque, bueno, ella fue la que me empujó a dar este camino, ¿vale? Entonces, para que luego podamos hablar con un poquito más como de contexto, vamos a poner, nada, unas nociones muy básicas, aunque ahora diréis, ay, esto es mucha ciencia, son palabras muy raras, pero vamos a intentar hacerlo lo más entendible para que podamos entender qué es lo que puede pasar y por qué puede ser todo esto, ¿no? Entonces, en primera instancia tenemos que decir que el perro viene del lobo, pero no es lo mismo y justamente la diferencia más grande que hay es en su cerebro, con lo cual el comportamiento es un compendio de muchas reacciones que pasan dentro del organismo, incluido el nuestro, y tenemos que, pues bueno, tener presente que cuando hay hormonas, cuando hay neurotransmisores, pues ese comportamiento cambia. Todo el mundo sabe o es bastante habitual, ¿no? Tienes que castrar el perro porque tienes un comportamiento que no quieres, ¿no? ¿Y eso quién tiene la culpa? Pues las hormonas en este caso, ¿no? Entonces, bueno, para ponernos un poquito en este contexto. Inicialmente el sistema nervioso es algo que tiene el perro, que tenemos nosotros y aparece pues porque hay que interaccionar con el entorno y tenemos que tener una supervivencia en un inicio. Entonces, los animales están desarrollados de formas diferentes en base al entorno. Hay animales con una capacidad más desarrollada de olfato, como es el caso del perro, y hay otros animales que tienen otras capacidades. Entonces, para hacer así como una foto zoom, ¿vale? Todos los cerebros de los animales son diferentes y están adaptados a unos aprendizajes que les han hecho evolucionar a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, el perro tiene un cerebro muy, muy, muy parecido al nuestro. Cada día se saben más cosas, se investiga mucho más porque es muy parecido, incluso hasta desde un punto de vista químico. Y eso nos puede aportar mucha información, sobre todo a nivel emocional. ¿Qué es lo que le pasa a los perros emocionalmente cuando estamos con ellos? ¿Vale? Entonces, bueno, pues para poner un poco de antecedentes, tenemos un cerebro, esto es la parte del encéfalo, el cerebelo y el tronco. Nosotros tenemos exactamente las mismas partes. Sí que es verdad que no es igual, porque el cerebro del perro es diferente y tiene unas capacidades diferentes, pero ahora se está analizando mucho y realmente hay unas zonas donde sí que se corresponden a la vista, se corresponden al oído. Entonces, cada día está más estudiado y afortunadamente la neurociencia está un poquito más cerca, ¿no? Para poder entender. Y eso es algo que quizás desde los educadores caninos es muy interesante. Nosotros también tenemos un neocórtex, como se ve aquí, solo que no es tan desarrollado como el nuestro. También tiene un sistema límbico, luego veremos qué es, pero básicamente rige las emociones. Y lo más importante del perro es que tiene un bulbo olfatorio, que es esa gran capacidad que ellos tienen y que conecta directamente con el límbico, conecta con la parte de las emociones, con lo cual esto es una estrategia muy, muy bonita para el perro. Para hacer un poquito en plan rápido, las unidades más pequeñas del sistema nervioso, tanto del perro como del nuestro, son neuronas. Tenemos exactamente la misma estructura. Estas neuronas se juntan entre ellas y hacen redes, ¿vale? Por estas neuronas pasan químicos que, como os he dicho, pues hay ciertas informaciones químicas y eléctricas que eso se traduce en un comportamiento. Todos habéis sentido lo de la adrenalina, gente que hace puenting y que son adictos a la adrenalina,
o incluso la serotonina, ¿no? Que es aquello de la hormona el neurotransmisor del placer, o la oxitocina, por ejemplo, que ahora también está bastante estudiado, que el hecho de mirar a tu perro se generan oxitocina, que es la hormona del amor. Entonces, esos químicos están ahí siempre presentes, solo que no siempre sabemos verlos, ¿no? Dentro del aprendizaje se crean redes nuevas y esto es muy importante a la hora de poder enseñar cosas a tu perro, porque cuantas más redes tengan, cuantas más cosas aprenda, pero no de golpe, sino progresivamente. Esto es una cuestión de como tener como una filosofía de vida, ¿no? Si hacemos juegos de pensar, hacemos olfateo, hacemos situaciones nuevas, aprendizaje, nos va a dar una red mucho más fuerte y mucho más sólida a la hora de plantearse problemas ese perro, con lo cual podrá lidiar mejor con ciertos problemas del día a día. Un ejemplo anecdótico es que cuando el sistema nervioso es muy simple, los aprendizajes no se dan. Esta foto se ve, es un nido de unas hormigas que lo que hacen es que giran en círculos de tal manera que se acaban muriendo. Seguro que se ve entrecortado el vídeo, pero bueno, es más que nada para que veáis que si un sistema nervioso no está evolucionado, no es capaz de adaptarse al medio. Y esto es muy, muy importante. Los perros son fantásticos maestros de la adaptación y eso es una de las grandes ventajas que tienen. Se adaptan a cualquier situación y, bueno, supongo que todos pensamos en todas las razas de perros que hay que están adaptados para trabajos, ¿no? Como otra anécdota, diré que hoy en día se está sabiendo tantísimo del cerebro, aunque es el gran desconocido, que personas con cerebros que no han nacido con el cerebro total han podido llegar digamos, a vivir y a hacer ciertas actividades porque el cerebro compensa todo aquello que no puede hacer. Son casos muy aislados, es decir, tampoco no vamos a generalizar de que esto pase siempre. Seguramente habrá casos mucho más drásticos que no llegarán, ¿no? Pero bueno, un poco la esencia de esto es que el cerebro es plástico y siempre, siempre está cambiando, porque siempre está aprendiendo, ¿vale? Vamos a hablar de las emociones. Ya hemos visto que hay unos neuroquímicos ahí detrás y tenemos una estructura que podemos explicar también para el perro. Tenemos 3 zonas y cada zona responde a una especie de comportamiento básico, ¿no? Tenemos el reptiliano, que es el primer cerebro que se generó al principio de la historia, cuando los primeros animales, que es el de instinto y de supervivencia. Tenemos un límbico, que es el de las emociones, donde se generan esos químicos que nos van a dar unas respuestas de miedo, de pánico, de fobia, de seguridad, de bienestar, de placer, también los hay. Y luego tenemos un córtex, que es la zona un poquito más desarrollada para resolver problemas y para pensar. No es tan evolucionada como la nuestra, es un 7% del nuestro, nosotros somos los que estamos más evolucionados a este nivel, pero es interesante tener en cuenta que ellos sí que tienen su capacidad de razonamiento y tenerlo en cuenta es interesante. También para no quizás pedir demasiado, y esto es importante, ¿vale? Como hemos dicho, el reptiliano es el de supervivencia, no aprende. Este cerebro es totalmente acción-reacción porque es una situación que es lo suficientemente crítica como para no pasar por ningún sitio que no sea pensar. Es decir, si no tengo comida para comer, ¿cómo voy a comer? Pues es un poco esto, ¿no? Por ejemplo, perros que están, los perros callejeros, que se buscan la vida, pues vendrían a estar un poquito más en ese tipo de comportamiento. ¿Vale? Límbico. Las emociones son todas buenas, lo que no son siempre son útiles. Entonces, tener una emoción de miedo puede ser que nos aleje de aquello que no le puede interesar al perro. Pero el problema es cuando esto se descompensa y entonces tenemos emociones que no están ajustadas a la situación que necesita el individuo. Y es ahí donde tenemos que tener esta conciencia, ¿no? Una de las cosas que suele pasar en el cerebro habitualmente, nos pasa a nosotros y a los perros, es que cuando hay miedo, cuando hay situaciones de mucha preocupación, el cerebro, en la parte que es la que piensa, se apaga. Y si se apaga, significa que no podemos aprender. Y el perro tampoco. Con lo cual, tenemos que ser muy conscientes de en qué momento está el perro lo suficientemente relajado, receptivo, sin preocupación,
para poder trabajar. Porque en el momento que esté muy preocupado, hablo de escalas muy grandes, o no preocupado o muy preocupado, porque en medio es algo más complicado. Pero bueno, a grandes rasgos lo que vamos a decir es que si me persigue Freddy Krueger, no me pidas que 2 y 2 son 4, no lo voy a saber. Mi cerebro va a estar en modo huida porque necesito salvarme. Pues los perros, la percepción que tienen cuando tienen miedo puede ser tan grande como que venga Freddy Krueger. Entonces, como hemos dicho, la parte de la nariz es mágica. ¿Por qué es mágica la parte de la nariz? Pues es tan fantástica porque cuando está olfateando el perro, conecta con el sistema límbico, y ese sistema límbico que hemos dicho que está dentro de las emociones, generan endorfinas. ¿Vale? Las endorfinas son ansiolíticas, son placenteras, generan bienestar, son calmantes. Es lo que nos sucede a nosotros cuando vamos al gimnasio o cuando haces una actividad que tienes muchísimas ganas y que cuando la haces, te quedas como en paz, ¿no? Te quedas tranquilo. Pues es algo parecido. Entonces, cuando tengamos un perro preocupado, ansioso, podemos darle esta parte que es muy interesante. Evidentemente, todo con medida. No vamos a tener al perro todo el día blisqueando, pero sí que es una buena estrategia en momentos donde veamos que el perro puede estar estresado o preocupado. Estos neurotransmisores que hemos hablado son los responsables, básicamente, de las emociones. ¿Esto qué significa? Que cuando suben y bajan estos neurotransmisores, nos están dando una respuesta comportamental, nos está dando una emoción. Creo que se ha parado. Vale. Isidoro, ¿estás, verdad? Sí. Acá estamos. Vale. Acá estamos. Es que se ha salido y espero. ¿Ahora me estás viendo a mí? Sí, vale, te veo es que perfecto. se me ha cerrado. No te preocupes, no te preocupes. Vale. Sí. Ahora vuelvo. Creo que continúo compartiendo pantalla, sí, ¿verdad? Sí. Creo que A mí, por mientras, no sé si por mientras puedo hacer una pregunta. Sí, tanto, por supuesto. Sí, me gustaría que lo que pasa es que es impresionante toda la información que estamos recibiendo. Información de primer nivel. Me gustaría He preguntarte. intentado resumirla. Sí, no, me di cuenta que hay palabras que son muy simples que fueron para que podamos entender. Pero Sí, mi pregunta es, correcto. en el fondo, todo lo que venimos hablando de las emociones, que de repente hay emociones que quizás no son, no sé cuál es la palabra que dijiste, no me quiero equivocar, que quizás no son como adecuadas o oportunas. O sea, que las emociones son todas necesarias, lo que no siempre son útiles en base a la situación, o son apropiadas o no. Que Perfecto. yo sienta que dentro de mi hogar, dentro de mi casa, me sienta, pues eso, que estoy en pánico, es como si me persiguiera Freddy Krueger, no es útil, eso no es útil. Pero las emociones todas tienen un sentido y eso es importante. Entonces, mi pregunta es para ver si voy entendiendo, ¿ya? Porque muchas veces me pasa que cuando estamos en este tipo de instancias, de repente nos cuesta entender y uno nunca sabe si es uno el que no está entendiendo y probablemente hay algo que no me queda muy claro y es, en el fondo de la práctica, cuando yo estoy con mi perrito en mi casa, Sí. en el fondo hay momentos en los que yo tengo que identificar una emoción en mi perro y por ende tratar de no enseñarle algo en ese momento y enseñárselo después. Correcto. Quizás, por Es ejemplo, decir, cuando le grito, quizás no es un buen momento para enseñarle algo porque tiene miedo. Entonces, no sé si me puedes explicar un poquito en la práctica cómo eso se da con nuestros perritos. Mira, nosotros, o sea, hay una cosa que es básica y siempre digo y me parece que es algo que nos pone un poco en situación y es que los perros son uno de los pocos animales que tienen neuronas espejo y nosotros también las tenemos. Es decir, nosotros hacemos un contagio emocional directo con los perros. Si yo estoy cabreada, el perro lo va a percibir, lo va a notar. Entonces, saber cómo tú estás emocionalmente a la hora de tú poder trabajar, transmitir al perro, es básico. Porque si tú no estás bien, si tú estás cabreado, y por eso decía lo de la parte de las emociones, ¿no? Porque me parece que tenemos que ser más conscientes de las nuestras y evidentemente luego de las suyas, porque una de las cosas que me pasaba con Laika, que es la perrita que he presentado al principio, es que cuando ella no me entendía yo me frustraba mucho y entonces acabábamos las dos enfadadas.
y ahí no había trabajo, ahí no había vínculo, ahí no había comunicación. Entonces, la cosa es pararse a pensar, pues bueno, en esta situación de cuarentena yo estoy nervioso, mucha gente lo está pasando mal. Yo, por ejemplo, llevo la cuarentena bien porque tengo un tipo de carácter que va bien conmigo, pero hay personas que lo pasan francamente mal. Entonces, claro, todo este contagio emocional también pasa al perro. Con lo cual, si somos conscientes de estas cosas, nos será más fácil a la hora de gestionar situaciones, porque al identificar tus emociones, podrás identificar las de ellos. Totalmente, increíble. Muchas gracias por, perdón la intervención, solamente que quería como... No, perfecto, perfecto, pero además me ha ido bien para recuperar el PowerPoint, que le queda poquito, y así me has dado Increíble. tiempo y así no hemos estado parados. Perfecto, me ha parecido genial. Entonces, bueno, me parece que es una herramienta importante a la hora de poder tener herramientas y sí que es verdad que cuesta porque las emociones de los perros cuesta, digamos, identificarlas, pero bueno, es un ser con el que vives cada día y acabas por conocerlo. De hecho, cuando ya ves ciertas cosas, a lo mejor ya lo llevas al veterinario y dices, no, es que me ha parecido raro que haya hecho esto porque esto nunca lo hace. Entonces, se puede llegar a tener ese nivel de complicidad emocional. Impresionante. ¿Y sabes qué? Creo que en general se ha dado una dinámica desde lo que empezó el seminario, que no fue hace mucho rato, pero Uh -huh. mi intuición me dice que por allá va la línea. Y es que Sí. también mucho tiene que ver con, con la capacidad de repente nosotros como tutores Uh parar un -huh. poco, pensar, concientizar, oye, ¿sabes qué? Correcto, Quizás es el momento de retarlo, pero si yo estoy enojado, ¿cómo yo lo voy a retar? Entonces, quizás todo correcto. esto que estamos viendo efectivamente nos Uh sirve para, primero, entender un contexto, qué es lo que -huh. hay, y luego, Correcto. a ver, ¿qué hago yo ahora con eso? Entonces, impresionante. Wow. Claro, porque es lo que te digo, es que esto me pasó a mí y esto es un aprendizaje interno que yo tuve con Laika. Entonces, por desgracia, quizás no hay mucha educación emocional y una de las cosas que te puede ofrecer el perro justamente es eso. Un día te pones a trabajar con el perro o decides, venga, va, vamos a hacer algo de habilidades o alguna cosa en casa y de repente ves que el perro te esquiva y que el perro dice, no, y tú a lo mejor insistes y dices, uy, eso es un mal caldo de cultivo para que esto vaya a peor. Entonces, si él dice que no, a lo mejor es que deberías de parar y pensar y decir, bueno, a ver, ¿cómo estoy? Uf, estoy cabreado, estoy frustrado, me quiero salir fuera, no puedo salir, estoy nervioso. Vale, pues vamos a parar un momento, porque esos neuroquímicos están en el perro y están en nosotros. Entonces, bueno, vamos a esperar que baje, vamos a hacer algo placentero, vamos a bajar, ¿no? Está, como dicen algunos asiáticos, vamos a bajar esa ira y cuando estemos más como en sincronía, pues vamos a trabajar. Y todo desde la neuroquímica buena tiene muchos efectos en el aprendizaje a largo plazo. Wow. Impresionante. Yo realmente sé que lo he repetido mucho, pero es totalmente honesto y es que yo personalmente, no sé si la gente, pero estoy en una especie de shock muy positivo, porque me están haciendo mucho más sentido las cosas, o sea, Claro, estamos entendiendo bien de qué se trata esto y yo creo que en este momento la gente debe tener muchas preguntas. No sé seguro, seguro. si por Mira, si mientras quieres te proyecta. hacemos, si quieres que entren algunas preguntitas para que sea un poco más dinámico, como me queda nada, muy poquitas, luego acabamos de hacer y ya, si hay más preguntas, continuamos. ¿Te parece? Sí, me parece espectacular. Pues venga, Entonces lo hacemos tú así. dirás. Acá nuestro querido Sami está gestionando el tema de las preguntas. Por mientras dice que si puedes compartir pantalla para el tema Vale, de la presentación. Y por mientras dejamos una pregunta para aprovechar el vale. espacio. Así que, querido Sami, acá hay una pregunta. ¿Hay diferencias entre diferentes perros en relación a cráneos y la forma que actúa su olfato? Sí, justamente en el olfato no, pero que los cerebros en base a las razas son diferentes, sí. Es decir, pensemos en un perro, en un Basset o pues en un Malinois o en un Galgo. O sea, se ha demostrado y además hay un estudio de realmente hace muy poquito, de finales del año pasado, donde se han escaneado diferentes cerebros y se ha visto que la selección de razas ha generado estructuras y formas diferentes en los cerebros, con lo cual esas diferencias nos están dando todas esas características de la raza.
A nivel de olfato no te lo sabría decir porque no se fijan solo en el olfato, se fijan en toda la estructura del cerebro. Pero sí que es cierto que hay diferencias importantes. Wow. Qué claridad. Muchas gracias, Merced. No sé si por mientras puedes ir compartiendo pantalla. ¿Comparto? Vale, Sí, pues comparto. vamos nomás. Continuamos con el Power, presentación, y luego entramos en la última Exacto. frase. Vale. Sobre todo, dime si se ve bien, ¿vale? Que es lo que más, como yo no lo veo, Sí, espectacular. no quiero, vale, no quiero que se quede, Sí, se ve lo súper, siento, súper, súper. es que va un poquito lento. Supongo que No te la propia preocupes. conexión. De hecho, por mientras te cuento. Vale, Ah, dime. lo que pasa es que ahí sí puedes apretar para ampliar la pantalla. Sí, lo sé. Sí, lo que pasa es que quiero buscar dónde me he quedado para no repetir Perfecto. y para no ir más lento. Sí, no hay problema. Vale, quedo aquí. Sobre todo acordaros de la parte de los neurotransmisores, que era lo que comentaba. ¿Vale? Ahora ya, si me deja, perfecto. Vale, ya estamos. Hemos dicho que estábamos en el límbico. Entonces, la parte de las emociones, como he dicho, es una cosa que siempre recalco mucho porque es algo que no siempre tenemos presente. ¿Vale? Entonces, olfatear, ya veis que es muy bueno. Vale, lo que quería mostraros aquí es que justamente las emociones van relacionadas con esto. Cuando hay cantidades de estos neurotransmisores, estas químicas que hay en el cerebro, pues pasan estas cosas y el perro también. Está bastante demostrado que perros con agresividad tienen la serotonina baja. El efecto de la serotonina es la molécula de la seguridad, el bienestar, es calmante, entonces tiene sentido que si tenemos una agresividad y un estrés muy alto, casi ilimitado, tengamos una serotonina muy baja. Entonces, aquí en Cataluña, en Barcelona, hace años sabía de alguna protectora que estaban dando suplementos alimenticios para inducir a los perros recién llegados el poder aportar unos nutracéuticos, unos suplementos para mejorar la serotonina porque venían en un estado de estrés muy alto. ¿Vale? Entonces, bueno, supongo que muchos han visto esta película, que es muy famosa y explica muchas cosas a nivel de neurociencia. Y lo que siempre me ha gustado es que al final de todo salen las mismas emociones de los perros. Esta película está bien documentada, hay muchos psiquiatras, muchos psicólogos detrás y me parece una cosa muy bonita en el sentido de que han tenido en cuenta que dentro del perro ya está como oficializado, ¿no? Que hay también las 5 emociones básicas, no más, porque no son tan complejos como nosotros, pero bueno, es algo que siempre me llama la atención porque los perros pues, tienen esas emociones y hay que saberlo. Entonces, el perro como individuo necesita unos pilares. Esto es una visión mía particular y un poco de mi experiencia, ¿no? Si el perro tiene una buena comunicación, entonces tendrá un buen aprendizaje, que regularemos esos niveles de estrés y tendremos unas emociones. Entonces, es un poco el hilo por donde se van a mover los comportamientos caninos. Entonces, bueno, estamos en el neocórtex y el neocórtex es lo que hemos dicho, que nos da esta parte como de cálculo, esta parte como de análisis, como esta parte de pensar, ¿no? Cuando a un perro tú le dices, quieto, esté quieto, si tiene algo delante que es muy motivante, pues este quieto lo va a hacer, este prefrontal, lo va a hacer el que toma decisiones, porque si solo fuera por el límbico, directamente iría a por aquello que quiere. Entonces, toda la parte de autocontrol la regula esta zona del cerebro. El cerebro, yo siempre lo comparo con un músculo, pero no lo es, ¿vale? Pero cuanto más se usa, mejor disponibilidad tiene, con lo cual todos sabemos que ese autocontrol siempre es complicado al principio, pero si se es constante y se hace una buena estructura, pues entonces es fantástico porque eso nos dará mejor aprendizaje. Entonces, una cosa que me parece muy importante para que tengamos presente es que cuál es el verdadero pegamento del aprendizaje. Esto es muy importante. Y está demostrado que la neuroquímica buena, es decir, dopamina, serotonina, todas estas que son del placer, del bienestar, de la seguridad, nos va a dar un buen aprendizaje a largo plazo. Y esto es algo que ya se está estudiando y que está súper corroborado. Es decir,
aquí hay un pequeño estudio de la interacción de la serotonina y dopamina del aprendizaje, que es fundamental y así es como se aprende mejor. Yo cuando llego a este punto siempre digo que de chiquito seguro que habremos ido a una clase de un profe que nos lo pasamos fenomenal y aún nos acordamos de lo que estudiamos en esa clase. Entonces, si todo ocurre así, si el perro se lo pasa bien, si no estamos en la zona de estrés, ahí no se aprende lo mismo. El verdadero aglutinante son las sensaciones de bienestar. Entonces, pensar en eso, ¿no? Pensar en este profe que nos enseñó algo y que ahora cuando estás pensando dices, ostras, sí, es que me acuerdo de lo que hizo, lo que dijo, lo que aprendí y eso se queda. En situaciones de estrés extremo, cuando realmente la integridad física del perro está comprometida, está más preocupado de poder sobrevivir que no de aprender el concepto. Entonces, esto es algo que, bueno, está cambiando y cada día está como más demostrado, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el estrés siempre está ahí y que los perros tienen una percepción que tenemos que tener en cuenta y lo que a nosotros no nos parece que sea importante, pues el perro lo puede percibir como una amenaza porque tiene otro punto de vista que no es el nuestro. Eh, a lo mejor si pasa un autobús cerca tuyo, cuando estás en la acera con tu perro esperando, para ti es que pasa un autobús y no pasa nada, pues a lo mejor para el perro es que es un ataque al corazón. Entonces, ver estas señales es muy importante porque hay muchas cosas que nos perdemos porque no las percibimos y el perro lo percibe de una forma, es límbico 100%. Su cerebro es muy límbico porque la parte límbica lleva muchos más años instaurada en el cerebro que no la parte racional. La parte racional es la última capa de ese cerebro y es la menos desarrollada. Entonces, siendo límbico, todo lo vive con una intensidad diferente. ¿Vale? Tenemos el eustrés, que es la parte del estrés que le da ganas de aprender, de jugar, de tener, y luego está la zona más, digamos, más aumentada, donde aquí ya empezamos a tener problemas de comportamiento, ¿vale? Siempre tenemos que buscar en el perro sensaciones de que ha superado cosas. Es la mejor forma de darle esa autonomía. Si tú tienes un obstáculo y lo superas, pues le das al perro la percepción de que, esto lo he superado. Entonces, esa neuroquímica también va a reforzar esa autonomía y esa percepción de que puede superar las cosas. Entonces, desde la neuroquímica también está demostrado que los perros, incluso cuando ya se está hablando de perros pesimistas, optimistas, y bueno, hablando del confinamiento, y ya creo que ya con esto termino, ahora vamos a las preguntas. Sí que es verdad que se ha hecho un estudio aquí en España porque el confinamiento ha sido bastante estricto, aunque sí que se podía salir con perros, pero los propietarios y familias han observado muchos cambios en los perros, sobre todo que piden mucha atención, que están más nerviosos y más excitables. Entonces, el confinamiento a todos nos ha afectado porque nosotros somos un ser vivo que también está ahí con unas nuevas rutinas y eso siempre hay un cambio comportamental y los perros pues lo perciben. Entonces, bueno, vamos a pensar en todo esto, tomar un poquito de perspectiva, tomar esta conciencia, sobre todo de emociones y estructurar un poco para no hacer un perro hiperactivo porque estamos en cuarentena y tenemos que hacer muchas cosas y bueno, y tampoco intentar tener esas necesidades cubiertas en la medida que se pueda. Pues dejo de compartir, Isidoro. Buenísimo, ahí estamos ya nuevamente los dos. Y bueno, como con 400 personas más, algo así. Bueno, estamos a solas. Estamos a solas, sí, estamos A full solas. confianza, no hay presión, no pasa nada. No. Oye, Mercedes, antes de pasar a las preguntas con la gente, me gustaría yo robarme un minuto y hacerte una pregunta. Y en realidad pedirte más un consejo, más qué es lo que tú opinas, cuál es tu perspectiva con respecto a cómo debiera ser en el fondo nuestro actuar, entendiendo quizás un poco mejor ahora las razones por la que mi perro de repente reacciona de distintas maneras. Entonces, ahora entendiendo esto, obviamente de manera superficial, porque no tuvimos poco tiempo, entonces no es como que entramos en el tema, pero algo sabemos, digamos. O sea, yo creo, insisto, y estoy seguro que a medida que nosotros vamos sabiendo cosas, también vamos siendo responsables de otras cosas. O sea, una vez que yo sé algo, ahora yo tengo una responsabilidad con este algo. Correcto. Entonces,
¿Cuál crees tú que debiera ser la responsabilidad de una persona que hoy día está en casa con su perrito y efectivamente no sabe mucho? Porque Ujú. yo algo aprendí, digamos, algo Obvio, alcancé a obvio, contar, obvio. pero Yo en su momento cuando empecé tampoco sabía. A ver, esto es una carrera de fondo. es un proceso, Ujú, efectivamente. Entonces, ¿cuál crees tú que es la responsabilidad de una persona que efectivamente quiere esforzarse por ser cada día un mejor tutor, un mejor amo? ujú. ¿Cuál es la responsabilidad sabiendo esto Pues desde hoy? sabiendo esto, lo primero es mirar tus emociones y si tu perro en algún momento deja de hacer algo que siempre ha hecho o quizás te está diciendo, oye, mira, hoy no, más o menos todos tenemos claros que los perros tienen una comunicación, ¿vale? Corporal y que muchas veces nos dicen las cosas muy claras, solo que no siempre sabemos escuchar. Si tú decides abrazar a tu perro o decides acercarte porque quieres pues bueno, lo que antes hablábamos con Carlos, ¿no? Es que le quiero dar mucho amor, le quiero abrazar, le quiero hacer muchas cosas. Si tu perro ya estás viendo que te está dando la espalda, que realmente empieza a girar la cara, que dices, ay, encima me hace un feo, vamos a pensar que quizás ese perro necesita un espacio, piensa cuál es, digamos, la posición tuya emocionalmente y realmente él te está diciendo algo, te está diciendo, uff, déjame espacio que tú vas, a lo mejor estás muy espitoso y yo no estoy así. O al revés, a lo mejor tú estás con el móvil, estás un poco pasando porque le das su espacio, cosa que es muy sana, no solamente para perros y humanos, sino para humanos, que cada uno tenga su espacio, su momento de relax. Y a lo mejor es el perro que te viene a buscar. Pero si te viene a buscar de una manera correcta, ocasional, que no es constante, es decir, si es constante, ya tenemos ahí una información emocional importante. Porque si es constante, significa que está generando una preocupación y depende de nosotros el saber si lo estaremos reforzando o no. Entonces, esta bidireccionalidad es complicada, pero sabiendo y teniendo una toma de conciencia de nuestras emociones, ¿cómo se aprende mejor? Porque claro, si sabemos que se aprende mucho mejor en una situación de bienestar y de comodidad que no en una situación, pues bueno, pues de, ¿cómo te lo diría? Pues un poco el forzando siempre el aprender, se aprende mucho menos. Entonces, si podemos tener esta conciencia, es mucho más fácil porque él tiene la opción de hablar y sentirse escuchado relaja mucho. Impresionante. Wow. O sea, en el fondo tener una mayor precaución y estar más atento, estar más consciente, Sí, quizás. porque la química está ahí y por desgracia nosotros también tenemos nuestra química y no siempre somos conscientes, porque a lo mejor un día, pues no sé, has tenido un mal día en el trabajo, vienes mucho más irascible, ¿no? Y ese día a lo mejor resulta que si tú te fijas un poco, tu perro te esquiva mucho y dices, quita, quita, que no, que hoy no es el Mm. día. Y dices, vale. O a lo mejor al revés, ¿no? Que lo que decíamos antes, que viene mucho, pues porque está empezando a hacer un hiperapego y tener esta precaución de decir, uy, se está preocupando mucho últimamente mi perro, quizás no debería preocuparse tanto. ¿Qué pasa? ¿Qué hay en esta ecuación que ha cambiado y que hace que se preocupe más? Sí, y efectivamente es el timing también. O sea, es el momento perfecto. Estoy todo el día en casa, o casi todo el Claro, día, digamos. claro. Entonces, Sí, sí, quizás, continúa, Isidro. no, que quizás durante la rutina, quizás normal de antes, porque obviamente el futuro no va a ser normal. Muchos decimos hoy, cuando volvamos a la normalidad y qué sé yo, y no sé qué normalidad estamos hablando, pero en el pasado, digamos, estábamos poco en casa en comparación a hoy, y entonces quizás no teníamos ese momento, digamos, para observar, para analizar, para hacer esas relaciones, Correcto. y Ujú, hoy hago así y veo a mi perro. Entonces ujú. tengo más la oportunidad, digamos, de analizar ese tipo de cosas. Es una muy buena oportunidad, incluso, si no recuerdo mal, en el estudio ponía que los problemas digamos, se han acentuado porque antes ya venían problemas de antes. Lo que pasa que como tú no estabas tanto en casa, la percepción de que los vieras no se daba. Entonces, es una buena oportunidad para gestionar emocionalmente y para tener como un poco de visión más fina, de sintonía, para poder tener un vínculo más de mejor calidad con tu perro. Mm, sí, efectivamente. Efectivamente, mira, acá hay una pregunta. Edu Animales, ¿qué pasa con las flores de Bach?
para aumentar los neurotransmisores que ayudan a la tranquilidad. Las flores de Bach no trabajan a nivel de neurotransmisores, no es un químico. Es decir, si no recuerdo mal, las flores de Bach actúan a nivel de energías. Entonces, yo no soy partidaria de las flores de Bach. Yo, como he dicho en la presentación, soy química. Entonces, me gusta saber que dentro de aquí tengo esto y me va a hacer esto. Es una visión muy científica, ¿no? Pero las flores de Bach, como la homeopatía, son cantidades tan pequeñas que no te puedo decir realmente si son terapéuticas, porque sobre todo a nivel de estudios tampoco no se ponen de acuerdo. Entonces, yo prefiero, por ejemplo, la aromaterapia, que la aromaterapia es, por ejemplo, el aceite de lavanda tiene un producto químico que cuando llega al cerebro sí que generan neurotransmisores, genera calma, genera un cambio neuroquímico que es plausible, hay estudios que ya lo demuestran. Entonces, sí, ya lo veo. He visto la pregunta. Correcto. Yo prefiero la aromaterapia a las flores de Bach, simplemente por ese hecho, porque, bueno, soy científica, mi visión es científica y cuando busco si algo funciona o no, busco un estudio científico, lo leo, lo valoro, lo cuestiono o no. Y, de hecho, hoy en día estamos haciendo un estudio científico con unos compañeros también que son educadores a nivel de cortisol y perros y juegos. Entonces, yo con flores de Bach no lo respeto, pero no, hay cosas que no acabo de entender, vaya. Sí, ojo, quiero hacer un mini comentario. Eso no quiere decir que si No, es que es la opción que tengo, la debo correr, digamos. Efectivamente, un tema correcto. No. energético. Aquí está, exacto. Todos estamos para aprender y para aplicar cada uno el criterio. Yo, desde mi punto de vista científico, y evidentemente todo es respetable. Okay. Sí. No, hago la aclaración porque hay personas que les ha servido, digamos, el tema de las flores. Sí, sí. Pero, obviamente, desde la perspectiva más científica, quizás, al no haber suficientemente evidencia, tú no vas a decir, sí, esto es lo mejor que hay, porque me Claro. gustaría decírtelo, pero, o sea, no es que no sirva, No, pero sí, para nada. Es simplemente que mi evidencia no está sustentada. espectacular. Acá preguntan por la música de baja Música. frecuencia. Interesante. De hecho, si no recuerdo mal, también se estaban aconsejando, por ejemplo, para ansiedad por separación, sonidos blancos. Todas las músicas de baja frecuencia pueden ser interesantes. De hecho, la que yo sentía y es la que he encontrado más relajante para los perros es la música de piano. Todo lo que pueda darnos calma, en realidad es como una especie de efecto placebo, es como una especie de combo. No solamente le da tranquilidad a él, porque si yo me pongo música de piano, la pongo en mi casa con mi perro, yo estoy leyendo un libro, eso no va solo a mi perro. Y como hemos dicho, en neuronas espejo. Entonces, lo que yo estoy proyectando también es algo que va a recibir él. Y si nos miramos a los ojos, habrá oxitocina. Entonces, hay química también. Wow. Sí, justo con Carlos estuvimos hablando en el fondo, que es importante tratar de proyectar en la casa con Correcto. el ejemplo. Si es que yo quiero que mi casa sea tranquila y que mi perro esté tranquilo, yo tengo que estar calmo, digamos. Entonces, Sí. justo... Lo que pasa es que además no los podemos engañar, porque es lo que comentaba. Las neuronas espejo en ellos existen. Entonces, justamente tienen esta facilidad de poder, digamos, comulgar con nosotros. Sí, buenísimo. Acá están haciendo otras preguntas. ¿Cómo se puede bajar el estrés en perros? Vale, hemos dicho que el olfato es una gran herramienta y que se generan endorfinas. Qué fácil, ¿no? O sea, el propio perro tiene ya su medicación ahí añadida, solo tenemos que sacarla con olfateo. Siempre que tengamos una situación de estrés o incluso hasta los propios ciclos, ¿no? Porque estando en cuarentena, estos ciclos circadianos también cambian. Es decir, si los picos de mayor actividad del perro es por la mañana y por la tarde, pues bueno, pues vamos a aprovecharnos de eso. Incluso si no recuerdo mal, también cuando hay cachorros tienen como un pequeño pico de actividad muy alto durante la noche o antes de la noche. Pues hacer un buen olfateo o quizás darle algo para mascar, si son perros que son predominantes en raza, que necesitan mascar para también
quitar esto, ¿no? Porque esto es como pues, el que hace crucigramas o el que necesita ir al gimnasio. Entonces, toda situación estresante en base al individuo, la raza, las predisposiciones, pues olfateo siempre, siempre es interesante. Las endorfinas están detrás. Espectacular, espectacular. No sé si vamos con una última pregunta. Acá Isabel Ufilimón pregunta, ¿y darle infusiones de lavanda No, o melisa? yo antes de lo que es la aromaterapia siempre es buena, pero yo siempre lo uso en difusores en el ambiente. Porque dar productos ingeridos no siempre sabemos cómo pueden sentar. Piensa que son plantas y las plantas pueden ser gramíneas y hay perros que son alérgicos a las gramíneas. Entonces, para no tener ningún tipo de duda, pues compramos aceites esenciales, los ponemos en difusor y nos beneficiamos todos y todos tranquilos. Espectacular. Buenísimo. Oye, la capacidad para sintetizar la información química, Lo intento. científica, no, espectacular. Y antes de terminar, porque ya estamos más o menos en el tiempo, me Sí, gustaría hacer un experimento. No sé venga, no sé si sea muy venga. buena idea experimentar con, no sé, 400 personas ahí mirándonos. A mí no me asusta. Yo piensa que yo trabajo haciendo experimentos. Wow, a mí me asusta. Pero si a ti no te asusta, entonces a mí no me asusta. Aunque igual sí un poco, pero bueno, vamos a intentar. Me gustaría, yo sé que todos tenemos muchas preguntas y se me ocurre, quizás para probar, que quizás tú nos dejes a nosotros tú nos dejes una pregunta a nosotros, quizás Ujú, retórica, pero vale. yo insisto, la idea y en general, cuando nosotros tratamos de transmitir algo con un seminario, una charla, qué sé yo, el mundo debiera cambiar. O sea, si no hay Ujú. un cambio, No personalmente ha sido efectivo. creo que no sirvió para nada. Entonces, en serio, para todas las personas que están acá, espectacular, qué rico, disfruten, vamos a ir disfrutando, hay muchas sorpresas, pero tenemos que estar dispuestos a mejorar un grado, algo aprendí, tengo una responsabilidad, entonces, me Ujú, gustaría, en base a lo dicho, no sé si es un experimento muy loco, qué sé yo, pero si nos puedes dejar tú con una pregunta a nosotros, retórica, vale, para que nosotros vale, nos quedemos con esa pregunta, vale. digamos, Cuando hagamos actividades con nuestro perro, ¿cómo te sientes tú? ¿ok? O ¿Cómo sea, sería? cuando los que nos están viendo, cuando ellos hagan el trabajo con sus perros, cuando hagan actividades en casa, porque claro, la cosa está en que estaremos más limitados porque estamos en confinamiento, ¿cómo me siento yo cuando voy a trabajar con el perro? Perfecto. ¿Cuáles serían como las opciones, digamos? Las opciones es que si estoy más nervioso de la cuenta, mejor hoy no. Vamos a hacer cosas donde yo interactúe menos, es decir, olfateo, vamos a no invadir, porque a lo mejor él nos está diciendo algo, a lo mejor él no nos quiere, no quiere acercarse. ¿Que él se acerca? Pues perfecto, o sea, que él, tú invitas y él viene, perfecto, pero vamos a respetar los espacios y si ese día yo estoy, pues eso, ¿no? Estoy muy nervioso porque además el confinamiento, tengo presente que hay gentes que lo pasan realmente mal cuando van pasando los días, ¿no? ¿Cómo estoy yo? ¿Puedo trabajar hoy con el perro? No, pues vamos a mirar no sé, me voy a tomar una cerveza, voy a hacer algo que me guste, voy a tener conciencia de decir, vale, o me voy a tomar un trozo de chocolate que sube la serotonina y luego ya veremos. Wow, wow, no esperaba esa calidad y nivel de pregunta, pero veo que por lo menos el experimento no fue tan... Yo creo que la gente no he leído los comentarios, pero probablemente están bien reflexivos.